Eso se debe a que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si ustedes adoptan una política que estimule la formación de capital? ¿Sí? Pues eso obviamente va a traer consigo un capital en esa economía mucho más robusto, ¿sí? Mucho más grande. Eso implica que para ciertos procesos productivos en determinado sector puede implicar mayor demanda de trabajo o bien menor demanda de trabajo. ¿De qué depende? Pues depende, por ejemplo, si ambos factores son sustitutos o bien tienen algún tipo de complementariedad. Porque jóvenes, ¿qué es lo que estamos viendo en este tipo de escenarios en los cuales tenemos factores productivos que son sustitutos? Pues podemos sustituir un factor por otro, ¿se acuerdan? Podemos sustituir capital por trabajo. Entonces, si ustedes fomentan la formación de capital, pero el capital y el trabajo son sustitutos, se va a desplazar el trabajo hacia otros sectores. Y puede ser que esos sectores tengan una baja remuneración, salarios muy bajos, entonces va a tener un detrimento en la calidad de vida de los habitantes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa si esa formación de capital se genera en un sector donde los factores son complementarios? Se me ocurre ahorita, por ejemplo, existe algún tipo de proporcionalidad o de complementariedad, ¿sí? Por ejemplo, el servicio Uber, ¿sí? Si se estimula la producción de carros y eso puede estimular el servicio de transporte, pues obviamente se requiere complementariedad entre el trabajo y el capital. Entonces, es importante, Juanes, que nosotros podamos definir la forma en cómo se relacionan los insumos. Para eso nosotros estamos viendo funciones de producción Cobb-Douglas, funciones de producción de sustitutos. El día de hoy vamos a ver otro tipo de función de producción también. Entonces, es importante, Juanes, que ustedes como economistas puedan identificar la forma en cómo se interrelacionan los factores productivos, ¿sí? De hecho, eso lo voy a abordar ya cuando veamos las tres funciones de producción más generales, para que ustedes vean qué efecto tiene alguna política económica que ustedes vayan a implementar sobre la formación de capital y sobre el empleo, que sería el factor trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, por más que estemos viendo ejercicios numéricos, trabajando con formas paramétricas, no se olviden que esto tiene implicaciones importantes de política, que hacia eso vamos, ¿verdad? Esa es un poco la idea de ver distintas funciones de producción. Jóvenes, volvamos al ejemplo. Si ustedes recuerdan el ejemplo que nosotros vimos el día lunes, analizamos una función de producción de sustitutos, ¿verdad? ¿Sí? Voy a retomar el ejemplo. Solo dijimos que queríamos maximizar la producción que tenía la siguiente forma. ¿Sí? Sujeto a L más 3K es para 10. ¿Sí? ¿Cómo sabemos nosotros que estos insumos, capital y trabajo para este proceso productivo son sustitutos perfectos? A través de la especificación. ¿Cómo lo identificamos, jóvenes? ¿Que era una suma? Función de producción de sustitutos. David, sí, adelante. ¿Que era una suma, no? Exactamente, muy bien, David, ¿sí? ¿Cómo la identifico, por ejemplo, cómo puedo separarla de otra función de producción como la Cobb-Douglas? Que ustedes se acuerdan, jóvenes, que la Cobb-Douglas que nosotros vimos tenía la forma 5K elevado a lo medio, L elevado a lo medio. Miren, es multiplicativa. Por el contrario, la función de producción de sustitutos perfectos es aditiva. Sí, es una suma. ¿De acuerdo? Nosotros encontramos la solución para este problema. Eso ya lo hicimos el día lunes. Nosotros dijimos que la cantidad óptima de trabajo era equivalente a la contratación de cuántos trabajadores. Treslic. Vamos a ver. Serían 10 No eran trabajadores. 10. 10. Gracias, jóvenes. Muy amables, gracias. Son 10, exactamente. ¿Sí? Es la cantidad máxima, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ese es el valor máximo de trabajo que la firma puede contratar? De hecho, va a producir nada más con trabajo. La cantidad de capital en el óptimo, pues va a producir de forma artesanal, ¿de acuerdo? Entonces, la firma puede producir nada más con cualquiera de los dos bienes. En este caso, está produciendo nada más con trabajo. Dado que nosotros vimos que la productividad marginal del trabajo era superior a la remuneración, ¿se acuerdan? Y nosotros encontramos que el nivel de producción, no sé si eso lo encontramos el último día, pero yo creo que sí lo encontramos. Entonces, el nivel de producción, pues, consiste en sustituir los óptimos de capital y trabajo, 0,
y 10 dentro de nuestra función de producción. Entonces, 3 por K óptimo más 2 por L óptimo, ¿sí? Entonces, el nivel de producción va a ser igual a 3 por 0 más 2 por 10, ¿sí? Entonces, el nivel de producto óptimo es de 20 unidades. 20 unidades del bien que esté produciendo. ¿Sí? Entonces, el nivel de producción de 20 unidades cuando la firma contrata 10 trabajadores sin capital. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es que tenemos que representar gráficamente este resultado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero nosotros vamos a graficar la restricción, siempre, jóvenes, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la restricción, que es la línea isocosto. Entonces, tenemos una especificación de la forma. L más 3K es igual a 10. ¿Sí? Entonces, esto lo representamos a través de sus interceptos. Es una línea recta con pendiente negativa. ¿Cuál es la pendiente? ¿Qué información nos provee? La pendiente de la línea isocosto. La relación del salario con el interés, ¿es eso? Muy bien, excelente. Bien, José Ramírez, es salario respecto de la tasa de interés. Lo voy a hacer un poco más grande, por eso es que estoy borrando acá lo que había representado gráficamente. ¿Sí? Muy bien, Ramiro, excelente. Entonces vamos a decir, para el caso de la línea isocosto, si la firma no contrata nada de trabajo, entonces como máximo puede comprar ¿cuántas unidades de capital? 10 tercios. ¿Se acuerdan que es el desembolso total? Partido la tasa de interés. La tasa de interés es el coeficiente que está acompañando acá. Sí, el capital es igual a cero, es decir, si la firma produce nada más de forma artesanal, ¿sí? L es igual a L máximo, desembolso total partido de salario. El salario es el coeficiente que está acompañando a L. ¿Sí? Entonces ya podemos representarlo, esos son los interceptos 10 tercios, que sería 3.3, lo puedo colocar acá arriba. Y aquí tenemos 10 partido 1, que sería 10. Entonces el intercepto en L es 10 trabajadores, el intercepto en K es 3.3, entonces lo vamos a representar en el plano trabajo capital. ¿Sí? 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? 2, 4, 6, 8 y 10. Vamos a representar gráficamente la solución. Entonces iniciamos con la línea isocosto. Pues aquí tenemos el 10, cantidad máxima de trabajo, cantidad máxima de capital. Tengo el 3, 3.3, ¿eh? Lo tengo de este lado. Bueno. Una línea recta con pendiente negativa. ¿Bien? Esta es la línea isocosto y también puedo representar el conjunto isocosto, ¿verdad? Todo lo que es posible adquirir, ¿verdad? Lo que está agotando el desembolso total es lo que tenemos en la frontera, que es la línea. ¿Sí? Ahora, jóvenes, ¿qué debemos representar? Ya saben que cualquier inquietud, jóvenes, me interrumpen en cualquier momento, ¿de acuerdo? Sí, licenciado, gracias. Muy bien, excelente, ¿sí? Ahora, fíjense que nosotros tenemos que representar ahora la isocuanta óptima.
Entonces, ¿se acuerdan de la definición del isocuanta? Nosotros dijimos que eran combinaciones de capital y trabajo asociadas a un nivel de producción constante, Q sub 0. Miren, este Q sub 0 es un número, puede ser 5, 10, 15, 20, pero efectivamente el valor de producción que nos sirve en el contexto del isocuanta, ¿cuál sería, jóvenes? ¿Qué nivel de producción queremos graficar? El 20. 20. Muy bien, excelente, jóvenes, gracias. Entonces, combinaciones de capital y trabajo basados en lo que nos indicó David, ¿sí? En la especificación que ahora es aditiva, es una suma. Entonces, tiene la forma 3K más 2L, ¿sí? Es igual a 20, ¿sí? Jóvenes, ¿qué representa el 3 y qué representa el 2? Y sabemos que 20 es el nivel de producción óptimo, pero ¿qué representa el 3? Salarios. Adelante, ¿quién me lo indicó, por favor? Interés. Interés. La tasa. Mucho ojo, no lo elasticidades y confundan. parámetros. Aquí hay que distinguir varias cosas. Gracias, jóvenes. El producto marginal. Estamos en el... Exactamente. Muy bien. Aquí lo que tenemos son productividades marginales. Primero, no hay que confundirlo con la línea isocosto. Efectivamente, también es lineal, ¿sí? Pero nosotros estamos trabajando con la función de producción. Y se acuerdan que nosotros dijimos que en su forma paramétrica, alfa K más beta L, pues nos indicaba que alfa no era nada más que la productividad marginal del capital y beta la productividad marginal del trabajo. O sea, estas tres son unidades de producción, ¿sí? Al momento que la firma compra una unidad adicional de capital, o sea, si la firma compra otra computadora, entonces la producción total aumenta en 3 unidades de bien. Esto de acá es una productividad, ¿sí? Esto de acá es productividad marginal del capital. Y esto de acá es la productividad marginal de trabajo, ¿sí? Y esto de acá es la producción óptima, ¿sí? Entonces no perdamos de vista qué representa cada uno de los componentes dentro de nuestra isocuanta óptima, ¿sí? Entonces, por ser una representación totalmente lineal, las isocuantas van a ser líneas rectas, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos despejar K en términos de L para la isocuanta óptima. Entonces, tenemos ahora que... El 20 ¿ya? dijo que era la producción total, Lex. Exactamente, esta es la producción óptima, la producción máxima. Y si lo voy a colocar por acá, miren. Esto de acá es la producción máxima. Gracias, Lex. Un gusto. Producción máxima. Bien, entonces despejamos K en términos de L y tendríamos que K es igual a 20 menos 2L partido 3. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Fíjense bien. Primero pasamos el 2L, tiene signo más, lo estoy pasando con signo menos. El 3 que multiplica pasa a dividir. Entonces, fíjense que la isocuanta óptima, es decir, la ecuación del capital en términos de trabajo que describe la producción óptima tiene la forma 20 tercios menos 2 tercios de L. ¿Sí? Esto de acá, jóvenes, es la especificación algebraica de la isocuanta óptima. Especificación algebraica de la isocuanta óptima. ¿Sí? Les pregunto, jóvenes, dentro de nuestra especificación de la isocuanta óptima, ¿qué valor tiene la tasa marginal de sustitución técnica? ¿Sí? ¿Qué me puede indicar? Vean esta especificación y díganme cuál sería entonces el valor de la tasa marginal. Recordemos que gráficamente la tasa marginal de sustitución... Sí, adelante, José Ramiro, por favor. 2 tercios. Exactamente. Muy bien, José Ramiro. ¿Sí? Recordemos, la tasa marginal de sustitución técnica es la pendiente
de la isocuanta en cualquier punto de esta, ¿sí? La pendiente. Si se dan cuenta, aquí lo que tenemos es una línea recta. ¿Y dónde tenemos la pendiente? Pues efectivamente, la pendiente es el coeficiente que acompaña a la variable independiente. Es como si tuviéramos 5 menos 3x, la pendiente es 3, exactamente. Muy bien, Ramiro. Ahora, jóvenes, ¿qué nos indica este 2/3? ¿Sí? Tenemos dos enfoques. Basado en el enfoque de la tasa de sacrificio de capital, ¿qué nos está indicando el 2/3? La firma, al Que es momento menor a de... la unidad. Adelante, David, sí, te escuchamos, por favor. Solo que era menor que la unidad. Exactamente, y por ser menor a la unidad, la firma está dispuesta a sacrificar ¿cuánto? 2/3 partes de qué. Eso es, Lucía, De ¿cómo está medido capital. esto? 2 de capital. Dos tercios Exactamente, de capital. 2/3 partes de capital, exactamente. ¿Y por qué estoy dispuesto a sacrificar ni siquiera la unidad? Porque ustedes me lo dijeron correctamente. ¿Por qué no estoy dispuesto ni siquiera a sacrificar la unidad de capital para tener una más de trabajo? ¿Por qué menos que la unidad? ¿Cuál de los dos relativamente es más productivo? De capital. Revisemos. Piensen. Tasa marginal. Bueno, El esto lo trabajo voy es más efectivo, Lick, Aquí hay que porque tener mucho cuidado, ¿sí? estamos Sigue, Camilo. sacrificando capital. Vamos a ver, vamos a revisarlo bien. Tasa marginal de sustitución técnica. 0.66, que es 2/3. ¿Sí? La firma está dispuesta a sacrificar menos de una unidad de capital para poder recomponer su dotación de factores y contratar una unidad adicional de trabajo. Ahora sí. Bajo el segundo enfoque, que era precisamente lo que estábamos discutiendo, tenemos producto marginal de L, producto marginal del capital. Por cada unidad adicional de trabajo que voy a contratar, la producción va a aumentar en 2 unidades, pero con el capital va a aumentar 3. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, relativamente, el factor que es más productivo es el capital. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Es 1.5 veces, de hecho. Y por eso es que la firma sacrifica menos de la unidad de capital, porque es altamente productivo. ¿Sí? Entonces, preguntar, mire, entonces, ¿por qué en el óptimo tenemos nada más trabajo? Entonces, mire, ¿por qué en el óptimo nada más estamos produciendo con trabajo? Ahora, lo que pasa es que el mercado nos está dando información. Ese es el problema, ¿sí? Se dan cuenta que esto es un enfoque totalmente aislado de lo que el mercado nos está informando, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? O sea, este es un análisis totalmente parcial. No tengo la información de mercado. ¿Qué es lo que pasa cuando yo lo contrasto con la información de mercado? Tasa marginal, como lo indicó correctamente Ramiro, 2/3. Ahora el mercado me dice, mire, el salario es igual a una unidad monetaria y la tasa de interés es 3. Entonces, cuando ya comparo relativamente en función a su costo, ya puedo determinar cuál de los dos es relativamente más eficiente. ¿Sí? Fíjense que cada unidad de trabajo produce 2 y el mercado lo remunera con una unidad. Entonces, a la firma le tiene sentido contratar nada más trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo y el capital son sustitutos perfectos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Pues jóvenes, esto era para recordar un poco el tema de la interpretación. Grafiquémoslo. Esto de acá, jóvenes, que es la idea, ¿verdad? Por eso, de hecho, estamos haciendo esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es determinar los interceptos, porque esto de acá es una línea recta de las que ustedes ven en kindergarten, ¿verdad? De las que ven cuando están bien pequeñitos, ¿verdad? Entonces voy a borrar esto. Entonces, encontramos también interceptos. Fíjense que vamos a decir sí, sí, L es igual a 0, entonces el capital es igual a 20 tercios, que eso es aproximadamente 6.6. Ahora, sí, K es igual a 0. Entonces, esto tiene más, pasa al otro lado con signo menos. ¿No? Más pasa al otro lado con signo menos,
menos 20 tercios es igual a menos 2 tercios de L. Sí, esto tiene más, para que con los signo menos 20 tercios. ¿Sí? Y aquí tendría menos 2 tercios. Puedo cancelar el 3 y puedo cancelar el menos. Cancelo el 3, cancelo el menos, y nos queda menos el que está acá. Cancelo el menos, y nos queda 20. 20 es igual a 2L. Entonces, L es igual a 10. Ya tengo los interceptos, jóvenes, ¿sí? Los interceptos los estamos calculando para la isocuanta óptima, ¿sí? Pues significa que L es igual a 0, L es igual a 10, mejor dicho, y K, lo tenemos acá, K es 6.6 y L es igual a 10. Entonces, ¿dónde tenemos 6.6? Aquí está el 6, y aquí está el 7. Está por acá. Entonces, ya estamos en capacidad de poder graficar nuestra isocuanta óptima. ¿Sí? Es una línea recta. Miren, mi línea recta no es tan recta. No voy a volver a hacer nuevamente. Ahí está. Esto está mucho mejor. ¿Sí? Pues vean, jóvenes, qué interesante. Esto de acá es el nivel de producción máximo y tiene sentido, sí. Si se dan cuenta, yo no puedo alcanzar una isocuanta más alta. Ya no puedo. Menores, claramente sí. Menores niveles de producción, sí, pero unas que estén más arriba ya no puedo. ¿Eh? Porque precisamente estoy agotando en este punto toda la restricción que tengo, que es el desembolso total disponible. ¿Sí? Entonces, como las isocuantas no se pueden cortar, ¿sí? Pues necesariamente no hay otra más que esta, que es la que esté maximizando la producción de la firma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? Lick, entonces, la isocuanta óptima lo que nos dice es lo que la empresa puede llegar a producir. Como Pero ahí máximo. está, pero ahí está encima de la línea de isocosto, entonces no podemos costear esa producción, ¿o sí? De hecho, sí, si usted observa esto, mire, este punto es el que le permite efectivamente costearlo. Y de hecho, este punto le indica cuál es la composición de factores en el óptimo, ¿sí? Porque efectivamente este punto es el único, de hecho, que le permite alcanzar esta isocuanta, porque ni en ningún otro punto se puede alcanzar de la isocosto, si se da cuenta, miren, aquí tenemos el isocosto y nada más en ese punto. Entonces, lo que exige este tipo de función de producción es que para lograr ese máximo tiene que ser nada más con trabajo. Si se da cuenta, cualquier combinación, Camilo, que la hagamos distinta a la del óptimo, no nos va a permitir llegar a 20 unidades de producción, ¿se da cuenta? Si escojo esta, mire, esta combinación, en la cual estoy gastando lo mismo que en esta, ¿sí? Porque en este punto estoy gastando lo mismo que esto. Solo que en este punto soy más eficiente, porque en esta alcanzo una producción más alta. En este punto gasto lo mismo. ¿Cuánta es la posibilidad de gasto que tengo? 20. 10, miren. Ah, Eso es lo que puedo gastar. Lo que pasa es que en esta combinación no estoy alcanzando mi máxima producción. ¿De acuerdo? De hecho, podemos corroborarlo vamos a ver si es cierto. Con esta combinación, 0, 10, tengo que alcanzar las 20 unidades. Pues efectivamente, yo voy a tomar aquí mi función de producción, que sería 3K más 2 por L. ¿Sí? Entonces sería 3 por 0, porque no tengo nada de trabajo, nada de capital en el óptimo, pero sí tengo a 10 trabajadores. ¿Sí? Entonces eso nos quedaría 20 unidades de producción, es el máximo, o sea, sí la puedo alcanzar, Camilo. Y estoy gastando los 10 quetzales, vamos a ver si los estoy gastando. Sería, yo lo tengo bien, L, 10 más 3 por 0. ¿Y eso cuánto le da? 10, efectivamente. ¿Sí? Entonces, sí, puedo costear esa producción de 20 unidades, pero para ello, pues nada más tengo que contratar trabajo. ¿Y cuál es la razón? La razón es que ambos factores son sustitutos perfectos, ¿sí? Entonces la firma nada más va a producir exclusivamente pues con trabajo, ¿verdad?
Y esto, como les indicaba, jóvenes, esto que estamos viendo tiene implicaciones importantes, porque muy probablemente, pues ustedes van a ser tomadores de decisiones en política económica. Y si ustedes saben que algún sector en particular tiene factores que son sustitutos perfectos, el hecho que ustedes, por ejemplo, coloquen un salario mínimo, por ejemplo, jóvenes, vean la importancia de esto. Ustedes están en la Comisión Nacional del Salario. Ustedes saben que en un sector, por ejemplo, en el de intermediación financiera, el sector bancario, se me ocurre, el trabajo y el capital son sustitutos perfectos. Imagínense eso, ¿sí? Si ustedes suben el salario mínimo a ese sector, ejemplo hipotético, sabiendo que son sustitutos, ¿qué van a hacer las firmas en el óptimo? Sabiendo que pueden sustituir capital por trabajo. Van a Están adquirir aumentando más los costos capital. laborales. Exactamente, muy bien eso, Alfonso, ¿sí? Entonces, si ustedes imponen un costo adicional sobre los salarios, pues dado que el capital y el trabajo son sustitutos, cajeros automáticos o bien personas que atiendan las cajas, pues lo que van a hacer es que mejor van a invertir en capital y van a renunciar a la contratación de trabajo. Y eso va a tener efectos nocivos, jóvenes, que es distinto a que si ustedes, por ejemplo, lo hicieran para el sector agrícola, por ejemplo, donde el capital y el trabajo tienen cierto grado de complementariedad, ¿verdad? ¿Sí? Digamos, los agricultores con las máquinas que recogen los cultivos, por ejemplo. ¿Sí? Es distinto que si ustedes lo graban, porque ahí no se puede hacer nada más con capital. Incluso Estados Unidos, que tiene una producción agrícola muy automatizada, requiere de complementariedad entre el trabajo y capital en el sector agrícola. ¿Sí? Entonces, jóvenes, se dan cuenta que eso tiene una importancia muy relevante para nosotros como economistas. ¿Sí? Tenemos que ver cómo se relacionan los insumos. Si ustedes imponen costos sobre un factor productivo, que sería el salario, digamos, el salario más alto, la firma se va a mover hacia el otro insumo. También puede pasar lo contrario. ¿Qué es lo que pasa si ustedes colocan algún tipo, no colocan limitantes sobre las tasas de interés que sirven para poder estimular la micro, pequeña y mediana empresa? Las tasas de interés obviamente sobre préstamos que hacen los bancos. Eso puede tener incidencia, entonces no, mejor voy a producir nada más con trabajo, ¿verdad? En dado caso sean sustitutos perfectos, ¿verdad? ¿Sí? El problema es que eso va a tener consecuencia de que la economía no va a tener mucho capital, ¿sí? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Esto acá es muy relevante. Todo esto acá nosotros lo vamos a medir más adelante en algo que se llama elasticidad de sustitución. Y les pregunto desde ya, jóvenes, ¿cómo creen ustedes que es acá la elasticidad de sustitución de un factor por otro? Es decir, Nula, ¿con qué facilidad? Adelante, jóvenes, sí los escucho. nula. Revisemos. Fíjense que la elasticidad de sustitución, eso lo vamos a explicar en su momento, pero quiero resaltar la importancia precisamente con este ejemplo. La elasticidad de sustitución me dice qué tanto cambia la firma su composición de factores enfrentando cambios en precios. Imagínense que por algún motivo ahora la tasa de interés cae, ¿sí? Digamos que el gobierno dice, miren, quiero estimular el emprendimiento y ahora las tasas de interés activas, que son las que cobran los bancos, ya no van a ser de 15%, sino que van a ser de 5%, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que van a hacer estos pequeños empresarios es que ahora van a tener incentivos para poder adquirir capital, ¿están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Eso tiene incentivos. Pues en consecuencia, la firma puede pasar de procesos totalmente artesanales, donde requieren trabajo y con las complicaciones de laborales, de leaks, todos esos trámites engorrosos que implica, y mejor producen de forma automatizada, ¿sí? Que sea una máquina que pueda producir lapiceros. En lugar de contratar a una persona que se encargue de hacer ese proceso, o bien de producir zapatos, por ejemplo, ¿sí? Entonces la firma se va a inclinar nada más por contratar capital y automatizar sus procesos productivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la elasticidad de sustitución? Es muy alta, porque ante pequeños cambios en precios, entiéndase, tasa de interés, el cliente va a producir, va a pasar de producir nada más con trabajo a producir nada más con capital. Entonces, la elasticidad de sustitución que vamos a ver más adelante lo que mide es la respuesta que tiene la firma y la respuesta es muy alta, ¿sí? Caso contrario, si tuviéramos, por ejemplo, algún tipo de complementariedad, ¿sí? Como les digo, eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero darles una motivación de por qué estamos viendo todo esto, ¿verdad?
un poquito la intuición. Entonces, jóvenes, características de los factores que son sustitutos perfectos, ¿sí? Todavía estamos en esta parte. Quiero cerrar esa parte, la parte del ejemplo, con estas características. Primero, en que la tasa marginal de sustitución acá es constante, ¿se acuerdan? Miren, si ustedes revisan la especificación que tenemos de la tasa para una función de producción Cobb-Douglas, se dan cuenta que no es constante, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, ustedes revisan y se dan cuenta que la tasa marginal de sustitución es decreciente, ¿sí? Es decreciente. Acá no. Aquí la tasa marginal de sustitución técnica es constante. ¿Qué significa? Que la firma está dispuesta a sacrificar un insumo por otro a una tasa fija, 2/3. Segunda característica, cuando la firma tiene factores productivos que son sustitutos perfectos, ¿sí? Podemos encontrar soluciones de esquina. ¿Qué significa soluciones de esquina? En que la firma nada más puede producir con trabajo o bien puede producir nada más con capital, ¿sí? Ahora recuérdense, jóvenes, aquí tenemos capital y trabajo, pero no necesariamente nuestro análisis se tiene que circunscribir a esos dos factores. Yo puedo colocar aquí trabajo nacional y trabajo extranjero, ¿sí? Y puedo hacer el mismo análisis. Si para mí son sustitutos perfectos, veo los costos. Y en función de los costos relativos, pues decido producir nada más con un factor o bien con el otro, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿alguna inquietud en este ejercicio que corresponde a una función de producción de sustitutos? El día de hoy Yo, pasaríamos a una licenciado, nueva función. Sí, Lisbeth, adelante. ay, lo siento. Usted mencionó que iban a ser 3 características. Yo no sé si no escuché el último. La primera era la tasa marginal de sustitución es constante. La segunda, Sí. cuando la firma tiene sustitutos perfectos. Y en la tercera sería lo de la esquina que dijo. Bueno, de hecho, entonces solo serían nada más dos, Luis Fernando. Gracias por la corrección. Sí, la primera es que la tasa marginal de sustitución técnica es constante. A diferencia de la Cobb-Douglas, sería la primera. Serían nada más dos, Luis Fer, y de hecho compañeros en general, ¿verdad? Sí. Son dos características importantes. Uno es que la tasa marginal de sustitución técnica es constante. La Cobb-Douglas tiene una tasa que es variable, depende de la condición inicial. Y la segunda característica, jóvenes, la segunda es que podemos encontrar soluciones de esquina, ¿sí? Que no las encontramos en una función de producción Cobb-Douglas, ¿se acuerdan? Entonces serían dos jóvenes. Por favor, hagamos esa Y lo corrección. La último, segunda, disculpe, ¿sí? licenciado, en la gráfica, donde está graficada la segunda línea de isocosto, que abarca del 10 hacia arriba, donde está el capital, el punto que está marcando ahí representa el número 20 o Sí, gracias por la observación también. Sí, aquí lo que tenemos es el nivel de producción óptimo. O sea, lo que está representando es la producción que describe este isocuanta, ¿sí? Este punto de acá, ¿se acuerdan que es el intercepto en capital? Que nosotros lo encontramos y es 6.6, ¿verdad? 6.6 constante, ¿sí? ya, Entonces, lo que describe este 20 es el nivel de producción, porque esto de acá es una isocuanta óptima. el espacio que está Isocuanta. ahí, Esto, de hecho, esta línea, solo la línea como tal, la solo línea la de línea. isocosto. Ok, gracias, Sí, Lec. mientras que todo lo que tengo acá en negro y azul es el conjunto isocosto. Esto de acá es el conjunto isocosto. Sí, entonces lo voy a terminar de escribir acá. Dijimos isocuanta óptima. Es el isocuanta óptima. ¿Sí? Es el nivel de producción que alcanzo acá, 20 unidades. Lo que tengo en azul junto con la frontera es el conjunto isocosto. Y nada más la frontera es la línea isocosto. Licenciado, una pregunta. Adelante. Sí, Edgar y después Mildred. Sí, Edgar. En este caso, ¿hay una forma de probar la función? Por ejemplo, que usted tome otros números y que den la producción óptima de 20. Sí, digamos, se podrían probar con distintas combinaciones. Digamos que el problema acá es que no son asequibles, no son alcanzables para la firma, ¿verdad? Entonces podríamos probar otras que nos den 20, se me ocurre, por ejemplo.
Usted me dice si por ahí va su pregunta. Voy a borrar esto. Y pues mire, 3 por, perdón. Sí. Podría ser 3 por 4 más 2 por 12, 8, 2 por 4, ¿verdad? 12 más 8, 20. Exactamente, replicaría, ¿verdad? Replicaría el nivel de producción de 20. El problema es, ¿será que esta combinación 4-4 es asequible para la firma? Pues revisemos, ¿verdad? Debería ser L más 3K igual a 10. ¿Sí? Entonces tendría 3 por K. Este es K, miren. ¿Sí? Bueno, los dos son 4, ¿verdad? Entonces sería L4 más 3 por 4. No, ¿verdad? El problema de eso es que se me pasa, ¿verdad? Para el presupuesto que tengo. ¿Sí? Entonces sería 12 más 4, 16. Lamentablemente, no puedo con esta combinación. ¿Produce las mismas 20 unidades? Sí. ¿Sí? Pues fíjese que el problema de alcanzar estas 20 unidades implica todas estas combinaciones que tengo de este lado. Pero nada más hay una composición que efectivamente me permite lograrlo con la restricción que tengo. ¿Sí? Entonces pueden haber muchas combinaciones de K y L en esa isocuanta óptima. ¿Sí? El problema es que no todas esas son las que efectivamente me permiten agotar mi presupuesto. Aquí se me pasaría, necesitaría 6 unidades monetarias adicionales, ¿verdad? ¿Sí? La única combinación que me permite alcanzar este máximo de 20 y que se ajuste al desembolso total es precisamente, pues nada más producir con trabajo, ¿sí? ¿Me puede reformular su pregunta si por ahí iba Edgar o bien iba en otra dirección? Sí, tenía la duda de que sí se podría efectuar otra combinación, ¿verdad? Para poder alcanzar el óptimo en la producción. Sí, o Lick, sea, es que pueden haber, tienen diferentes precios, ¿verdad? Entonces dígame, no, tienen diferentes precios. Es por de eso hecho, que no se puede solo intercambiar los números. sí, el problema es que como tienen sus precios que son fijos, de hecho es una unidad monetaria por trabajo y 3 por tasa de interés. Digamos que eso sí se mantiene fijo. El problema es que cualquiera de las combinaciones que yo encuentre en esta isocuanta, no todas me permiten alcanzarlo. De hecho, aquí lo podemos observar, es el espacio del cual hablaba Luis Fernando, ¿verdad? Todo este espacio que está acá se debe a que todas estas combinaciones, si bien producen 20, no son alcanzables para mí. Pueden ver esta diferencia, miren. Todo lo que está en esta frontera es alcanzable en términos monetarios. Todo lo que está sobre la línea roja equivale a un nivel de producción de ¿cuánto? De 20. Pero hay nada más un punto que me permite cumplir con las dos condiciones, alcanzar un nivel de producción de 20 unidades y gastar para ahí 10 unidades monetarias. La única cuál es, pues es contratar nada más trabajo, 10 unidades, y no contratar nada de capital, porque eso me permite validar la restricción que tiene la firma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, Juan? ¿Se comprende ese punto? Mildred, por favor. Lick, solo para confirmar, con lo que acaba de decir, entonces la firma sí alcanzó el nivel de producción óptimo, pero solo contratando 10 trabajadores, ¿verdad? Sí, exactamente. Aquí tendríamos nosotros la solución. Como son sustitutos perfectos, yo puedo decir, y ahorita voy al punto que usted me señala. Tengo este lapicero azul y este lapicero rojo y ambos para mí son sustitutos, ¿verdad? Entonces lo que puedo hacer es que los puedo intercambiar uno por otro. De hecho, si para mí son sustitutos perfectos para poder producir una clase, me fijo en el precio. Y obviamente el precio, pues, es el mismo para un rojo que para un azul. Entonces yo puedo hacer cualquier combinación, si se dan cuenta. Pero si alguno de ellos me costara, por ejemplo, este 5 quetzales y este 5 quetzales con 10 centavos, dado que para mí son sustitutos, nada más me verían acá escribiendo con azul. Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy replicando una solución de esquina. ¿Por qué? Porque nada más voy a producir con lapiceros azules. Exactamente. Entonces, ahí está la esencia de la sustitución perfecta. Si para ustedes son sustitutos perfectos una motocicleta Yamaha y una Honda,
Ustedes se fijan en el precio, el que tenga precio más bajo, lo van a demandar, ¿sí? Entonces, ahora sí, respondiendo concretamente a la pregunta de Mildred, sí. El óptimo es que la firma va a producir nada más con trabajo, 10 unidades de trabajo, no va a producir con capital, sino nada más con este insumo, y el nivel de producción óptimo es de 20 unidades. Esa sería la respuesta que obviamente nosotros encontramos, y es la que estamos observando acá. Miren, esta es la composición óptima, y esta es la producción óptima. ¿Cómo sé que esta producción es equivalente a 20? Porque nosotros lo impusimos en eso cuánta. Exactamente. Mildred, ¿estamos bien por ahí? Responde a su pregunta. Sí, gracias. Muy bien. Javier, por favor. Ahí tengo una duda, que en estos tipos de casos siempre va a haber restricción o se puede trabajar también sin restricción. Sí, digamos que gracias por la pregunta. Sí, siempre vamos a encontrar restricción porque de hecho la esencia de la economía es esa, jóvenes. La esencia de la economía es que los factores productivos tienen usos múltiples, pero siempre vamos a estar restringidos en ellos. Si no hubiese restricción, pues la firma tendría la posibilidad de poder alcanzar cualquier nivel de producción más alto. Pero efectivamente la restricción viene por dos lados. Uno, por el precio de los factores sobre el cual no tiene control. Y dos, por el desembolso total que siempre está limitado, ¿verdad? No hay recursos ilimitados para poder contratar factores y la firma siempre está acotada, porque este desembolso total al final del día, ¿de qué depende? Pues depende de los ingresos que perciba la firma, entonces no necesariamente van a ser siempre ilimitados, ¿sí? Pero la firma siempre va a enfrentar una restricción, ¿verdad? Y más que la firma, cualquier agente económico, eso sería, ¿sí? Gracias, Lick. Bien, con gusto. Entonces, primero Camilo y después Luis, ¿sí? Adelante, Camilo. Lick, según lo que voy comprendiendo, son sustitutos perfectos porque cualquier combinación de trabajo capital nos va a dar la misma producción. Sin embargo, escogemos producir en esquina con trabajo porque es más barato. ¿Es eso correcto? Relativamente, es correcto, relativamente es más barato. ¿Por qué? Aquí lo podemos ver, miren, ¿se acuerdan que hicimos el análisis el día lunes? Aquí tenemos la productividad marginal del trabajo, miren, y aquí tenemos su remuneración. Entonces el mercado me está diciendo, miren, si son sustitutos, sigue estas señales. ¿Qué es lo que pasa para el caso del capital? El capital produce 3 unidades exclusivamente, solo el capital, producto marginal, y el mercado lo remunera con 3 quetzales de tasa de interés. Entonces, si se dan cuenta, aquí no percibo esa reducción de costos, que sí la estoy percibiendo acá, porque el mercado me dice, mire, tiene que remunerar cada unidad de trabajo en una unidad monetaria, pero le va a producir 2 unidades monetarias, ¿sí? Entonces, aquí es donde la firma decide, porque al final de cuentas es un tema de costos. Fíjense que el análisis del equilibrio del productor en funciones de producción de sustitutos perfectos termina siendo una relación costo-beneficio, porque la firma puede reemplazar un factor por otro, dado que ambos cumplen la misma función. Entonces, tengo que ver relativamente cuál es el menos oneroso. Podríamos Exactamente. decir de que esta firma está en un mercado poco desarrollado. Eh, Eso no lo podríamos determinar con esta información, ¿verdad? Lo que sí podemos determinar es que como la firma tiene la posibilidad de sustituir, pues prácticamente se basa en la relación costo-beneficio, ¿verdad? Porque pueden haber mercados más desarrollados que igual tengan un alto grado de sustitución entre factores, ¿verdad, Camilo? Así que, digamos que depende más de la relación costo-beneficio, ¿verdad? Y el hecho que la tasa es constante, ¿verdad? La tasa de sustitución, a diferencia de la COP Douglas, termina siendo una tasa que es fija, no depende de los volúmenes, ¿verdad? ¿Sí? Pero me refiero a que usualmente, tal vez estoy equivocado, pero usualmente eh, en los mercados o economías más desarrolladas, el trabajo es más caro Ah, que, ya, que, compromiso. Sí, que en sí, economías exactamente. menos desarrolladas. Sí, creo que eso nos lo indicó Luis Alfonso en algún momento, en alguna participación que realizó. Sí, me acuerdo de ese punto. Sí, efectivamente lo podríamos ver de esa manera, ¿verdad? Digamos que los costos laborales en economías como las nuestras pues, son relativamente más bajos que en economías desordenadas. Sí, efectivamente lo podríamos ver de ese lado. Gracias, Luke. Muy bien, Luis, adelante. ¿Alguien más había levantado la mano después de Luis? Pero Luis, por favor. Una firma va a producir con mano de obra cuando la tasa de interés automáticamente. Sí,
Exactamente. Esa sería como una buena conclusión. Cuando la tasa de interés es muy alta, prácticamente el otro factor productivo termina siendo relativamente más. Yo creo que el INMI tiene encendidas esta, gracias, Lindy, muy mal. Sí, es precisamente lo que usted indica, Luis, ¿sí? Cuando la tasa de interés es muy alta, ¿sí? Muy buena conclusión. Cuando las tasas de interés son muy altas, la firma tiene que decantarse, tiene que trasladarse hacia el factor productivo relativamente menos oneroso, que en este caso sería el trabajo. Exactamente, Luis. Gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguien más había levantado la mano después de Luis? No recuerdo. Sí. Sí, Lick, Pues, había sido yo. sí, A adelante, mí me Luis. surgió la duda si acá en sustitutos perfectos no se tiende también a igualar la remuneración con la productividad marginal, así como habíamos dicho en la de Cobb Douglas. Sí, en este caso sería un caso particular, Luis. Fíjense que nosotros fijamos 3 escenarios. Un escenario en el cual eh, la tasa marginal de sustitución técnica era mayor a los precios relativos, ¿sí? Que es el caso que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Aquí tenemos 2/3 es mayor a 1/3, 0.66 es mayor a 0.33. Otro caso donde va a ser menor, ¿sí? La firma nada más va a producir con capital. Y hay un caso, un tercer escenario donde son iguales. Cuando son iguales, pero no es que nosotros debamos de imponerlos, sino que lo que hacemos es comparar, digamos que esto fuese 2/3 también. Fíjense que vamos a tener algo que se llama múltiples equilibrios, ¿sí? Y de hecho, eso ustedes lo tienen que resolver en un ejercicio de laboratorio número 2. De hecho, les recuerdo eso porque ya está cerca de entregarse una vez terminen los temas correspondientes, ¿verdad? Pero efectivamente, Luis, hay un escenario en el cual eso va a pasar. Y ustedes recordarán o revisarán sus diapositivas. Lo que nosotros hacemos es definir todas las soluciones posibles. Que de hecho el ejemplo, Luis, que yo les daba de asuma estos dos marcadores, ¿verdad? Si se dan cuenta acá, las remuneraciones, que serían los precios, coinciden con la tasa marginal de sustitución. Yo estoy dispuesto a sustituir uno por uno y los precios relativos es 5 quetzales partido 5 quetzales, que termina siendo uno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es caracterizar todas las posibles soluciones. Recuerdan que él pues pertenece a un intervalo cerrado que va desde cero, no contratar trabajo, hasta contratar la cantidad máxima. ¿Sí? Ese sería el L óptimo. En el escenario en la cual la tasa coincide, no es que la tengamos que imponer, sino que la comparamos. Y si ambas son iguales, pues tendríamos que describir todas las soluciones posibles. Exactamente. ¿Sí? Entonces, de hecho, si ustedes pudieran avanzar, jóvenes, con ese ejercicio, y antes de que ustedes lo entreguen, presentarnos las dudas, ya sea a mi persona o bien a Juan Fernando, que es mi auxiliar, pues sería excelente para que ustedes vean cómo se resuelve ese ejercicio. Si no estoy equivocado, pues hay uno en el laboratorio 2 que ya les enviamos, ¿verdad? Exacto. Lick, en Pues muy este bien. caso tendríamos que enseñarlo en Adelante. el siguiente, perdón, en este caso tendríamos que enseñarlo en la siguiente clase. O Hoy que para ya ver. tenemos, muchachos, tenemos, sí, bueno, yo Hoy es viernes espero que 3. completemos la tercera función. Hoy la vamos a empezar a ver, si nos da tiempo, pues eh, se los dejaría para el día miércoles el laboratorio, entonces sí me lo tendrían que enseñar el día, el día lunes. Igual le pediría a favor a Juan Fernando que le dé como una especie de guía para poder resolver ese problema, ¿verdad? Sí. Pero sí le iniciaría el día lunes. A menos, como le digo, conforme vaya avanzando en el tópico, pues me tardo un poquito más, pues les daría otro día más, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero si nos pueden presentar antes la solución, sería excelente. Aquí vamos a tener infinitas soluciones. ¿Sí? A esta gente le es indiferente cualquier combinación. Entonces, para otra persona puede ser nada más producir con lapicero, con marcadores rojos, otro con negros. Entonces, tengo que representar todas las posibles soluciones y la tenemos que representar a través de un intervalo cerrado. ¿Sí? Entonces, a la firma le es indiferente producir con trabajo nacional o bien con trabajo extranjero. ¿Sí? Entonces, jóvenes, tercera función de producción. ¿Sí? Función de producción de proporciones fijas. Vamos a empezar a introducir ese concepto de proporción fija. ¿Sí?
Les comento, ese tipo de función de producción tuvo su origen en la producción agrícola. De hecho, a esa función de producción se le llama función de producción de Leontief, ¿sí? Que eso se ve usualmente en cursos de macroeconomía, ¿sí? Y tal vez ¿De qué ustedes ya lo dijo? escucharon en su curso. Ah, entonces se los voy a colocar acá en la pizarra, Gracias. ¿sí? Función de producción. Voy a sacar de acá. Función de producción de proporciones fijas, ¿sí? En macroeconomía se le llama función de producción de Leontief. Ujú. Si no estoy equivocado, economista ruso, ¿sí? Que en su momento explicó el crecimiento económico de un país basado en la complementariedad de factores que se observa en la producción agrícola, ¿sí? Ustedes pueden investigar un poquito más de este autor, Leontief, ¿sí? Pero en el contexto de la microeconomía se llama función de producción de proporciones fijas. ¿Qué ejemplos nosotros podemos encontrar de procesos productivos que se comportan de esta manera, con un alto grado de complementariedad? Por ejemplo, los servicios de mensajería en moto, ¿verdad? ¿Sí? Antes, por ejemplo, entrega de periódico en bicicleta, era usual ver eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren de delivery, por ejemplo, que está de moda esto, ¿verdad? ¿Sí? Uber Eats y todas esas de, de procesos productivos, de servicios, ¿sí? Pues, por ejemplo, para poder enviar una correspondencia, para poder enviar algún paquete, pues tiene que haber complementariedad. Para poder producir ese servicio, tiene que haber complementariedad entre el capital y el trabajo, ¿sí? Capital, pues, por ejemplo, puede ser una moto, una motocicleta, pero también la empresa pues debe contratar a un trabajador, ¿verdad? Por cada moto. Sería, por ejemplo, ineficiente que cada moto tuviese 2 trabajadores, ¿verdad? ¿Sí? Podría producir, sí, pero tal vez no es lo más eficiente, ¿sí? Sería también ineficiente, pues, tener 2 motocicletas para un trabajador. ¿Estarán de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta acá, tiene que existir una complementariedad perfecta. Y por eso se le llaman proporciones fijas, porque nosotros tenemos que replicar una proporción entre el capital y el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos procesos productivos que se comportan de esa manera. En el sector agrícola nosotros lo podemos observar, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, hay unos bolsones de riego, y eso lo pueden ver en sus diapositivas, ¿verdad? ¿Sí? Unos bolsones de riego, y hay un agricultor que pasa por las plantaciones y aplica el riego o el nutriente a sus plantaciones, ¿verdad? Sí, el agricultor. Entonces, fíjense que esta es una función de producción donde los insumos se relacionan de forma opuesta, como nosotros lo acabamos de ver en el caso de sustitutos. ¿Se acuerdan que en el de sustitutos? Lo que hacíamos era prácticamente sustituir uno por otro, fijándome nada más en los costos, ¿se acuerdan? Acá no. Acá tengo que replicar esta relación eficiente, ¿sí? Entonces, jóvenes, veamos un poco cómo lo vamos a modelar antes de pasar a la parte formal. Aquí voy a tener el capital y aquí voy a tener el trabajo. Voy a considerar que tengo acá representada la relación eficiente. Tengo un trabajador por cada moto que voy a comprar para la firma, ¿sí? Esa va a ser la relación efectiva, eficiente, entre capital y trabajo para la entrega de correspondencia o bien para la entrega de algún tipo de producto, mensajería, envío de paquetes. Imaginémonos que la firma
decide comprar una moto adicional. ¿Sí? Les pregunto, jóvenes, ¿qué tanto va a cambiar la producción si contrata una moto adicional, pero no contrata a otro trabajador? ¿Será que la producción va a aumentar? No. No, No. No, ¿verdad? Creo que Camilo, sí, usted levantó la mano, perdón, no la había visto. Adelante. Sí, yo creo que estuve leyendo acerca de esto en Piloña Ortiz. Dice que implica que solo hay una combinación de insumos. Sí, que es la óptima, exactamente. Sí, hay una única combinación que nosotros debemos de replicar, lo vamos a ver a continuación exactamente. Entonces aquí la firma siempre se va a ubicar sobre esa relación efectiva, efectivamente. Sí, ahorita lo vamos a ver. Entonces nuevamente compramos una moto y sabemos que la producción no va a aumentar. Vamos a suponer que aquí este mensajero, esta persona podía entregar 20 paquetes. Pues la producción de paquetes, de envío de paquetes no va a aumentar si contrato exclusivamente, si compro, digamos, exclusivamente una moto. No, ¿verdad? Porque no es automática. No existen esas motos que entregan la correspondencia solo, ¿verdad? en Estados Tercera Unidos ya moto, existe licenciado, que sí, hay unas ya maquinitas sé. de Uber Eats ahí por Las Exacto. Vegas que piden las cosas y un robot busca la dirección y llega hasta la puerta de la casa y se abre solito y después se va. Exactamente. Entonces, gracias, Luis. Muy buena observación. Entonces le pregunto, ¿cómo podríamos modelar ese proceso productivo? ¿En qué función de producción estaría encasillada o mejor ajustada con las que estamos viendo, incluyendo esta? En la que acabamos de ver, la de sustitución. Exactamente. Muy bien. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Esta es la importancia de que ustedes vean cómo se relacionan los insumos. Lamentablemente, digamos, todavía no es un fenómeno totalmente difundido en todas las economías y todavía encontramos procesos productivos, muchos de hecho, que se comportan de esta manera. De hecho, la pregunta para el economista, sí, Lindy, por favor, adelante. Ahí también podría entrar el ejemplo de las telefonías, que o sea, se vende el teléfono, pero no se da el servicio como tal, no tiene valor. O sea, no funciona. Exactamente. Muy buen ejemplo, Lindy. O sea, digamos, si usted quiere producir una llamada, si quiere producir alguna comunicación, efectivamente tiene que existir complementariedad entre el celular y el servicio. Muchos lo ven también entre el celular y el cargador, y por eso ahora lo venden por separado, el celular con el cargador, porque de hecho son complementarios. Tengo que tener los dos para efectivamente producir o bien gozar de algún tipo de satisfacción. Exactamente, muy bien, jóvenes, excelentes participaciones, ¿sí? Existen procesos productivos que se comportan todavía de esta manera, ¿sí, Luis? Por favor. Los call centers entregan en esta función. Luis, ¿podría repetir su pregunta? No lo escuché muy bien. Que sí, los call centers entrarían en este tipo de función. Sí, un excelente ejemplo, Luis. Sí, ahí entrarían los call centers porque tiene que existir complementariedad entre el capital y el trabajo. Totalmente, totalmente. Muy buen ejemplo. De hecho, si me permiten, vamos a ver los dos ejemplos antes de empezar a formalizarlo. Sí. Volvemos nuevamente al punto. Voy a tomar el ejemplo de Luis porque es excelente y lo podemos encontrar, de hecho, aquí en Guatemala muy evidentemente, ¿verdad? Sí. Entonces continúo. Compro la tercera moto y no, la producción va a seguir siendo de 20 paquetes, lo que estábamos viendo. ¿Sí? Entonces, todos estos puntos en los cuales mantengo fija la cantidad de trabajo y compro mayor capital son puntos que están vinculados a la misma isocuanta. ¿Sí? La producción no está cambiando. Lo mismo va a pasar si al momento de contratar un trabajador adicional y mantengo constante la única moto que tengo, pues lo que va a pasar es que la producción tampoco va a cambiar, ¿no? Puedo contratar 3, 4, 5, 6, 7 trabajadores, pero nada más tengo una moto, la producción no va a aumentar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces tiene que existir una complementariedad entre ambos factores. Entonces, como todos los puntos están vinculados a un mismo nivel de producción, nuestra isocuanta ahora tiene una forma de L. ¿Sí? La única forma en la cual nosotros podemos incrementar la producción, que sería la entrega de paquetes, es cuando al momento de contratar un trabajador adicional, voy a comprar otra unidad de capital, que sería una moto adicional. Pues ahora sí, ahora tengo dos motocicletas con dos trabajadores. Entonces,
Ahora sí, la producción va a aumentar. ¿En cuánto? En el doble, no lo sé. Eso lo vamos a determinar en el siguiente tema que se llama rendimientos de escala. Lo que sí sabemos es que cuando replicamos, vean bien lo que voy a decir, jóvenes, cuando replicamos la relación eficiente, ¿cómo así replicar? 1, 1, ahora tengo 2, 2. Como la estoy llevando a una escala mayor, pues ahora sí la producción va a aumentar. ¿Cuál? ¿Sí? El caso de los call centers, muy buen ejemplo, Luz. Aquí tengo el capital y aquí tengo el trabajo. Vamos a suponer que una persona requiere como mínimo estas unidades de capital. Pues requiere una computadora como mínimo. ¿Sí? Requiere también un teléfono. ¿Sí? ¿Sí? Para poder contestar llamadas y todo eso. Requiere un cubículo y el cubículo pues ya tiene la silla, tiene el escritorio y todo eso. ¿Sí? Tenemos el cubículo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es replicar la relación eficiente. Por cada trabajador voy a requerir 1, 2, 3 unidades de capital. Esa es la relación eficiente que debo verificar. Voy a contratar más trabajo, pero al siguiente trabajador no le voy a comprar ni computadora, ni celular, ni cubículo, no va a producir, por más que quiera hacerlo, jóvenes, no va a producir. ¿Sí? Entonces, el nivel de producción que puede ser el número de minutos de atención al cliente o el número de llamadas que ha recibido durante el día, pues se va a mantener constante a pesar de que estoy pagando salarios adicionales por esta contratación adicional. ¿Sí? Voy a comprar la computadora, voy a comprar el teléfono, pero no contrato al trabajador, voy a tener capital ocioso. Entonces la producción tampoco va a aumentar. ¿Sí? Van a ser, digamos, la producción va a ser de 30 llamadas. La única forma, jóvenes, en la cual la producción va a observar un incremento es que al momento de contratar al segundo trabajador, ¿qué debe pasar con la cantidad total de capital? Debe de Aumentar. duplicar. ¿Cuánto debo tener en total ahora de capital? Dado que quiero Si replicar teníamos esta 3, relación. serían 6. Exactamente. 2, ahora aquí voy a tener 6, aquí no se va a ver probablemente por el reflejo, pero aquí hasta acá voy a tener un nivel de producción más alto. Pero es porque estoy replicando la relación de que por cada unidad de trabajo necesito 3 de capital, ¿de acuerdo? Sí. Segundo trabajador, 6. Tengo que replicar esa relación eficiente. ¿Sí? Entonces tenemos varias manos levantadas. Entonces, si quieren, iniciamos con Javier, después con Camilo y una persona más, Limni. ¿Sí? Entonces, Javier, adelante. Lico, o sea que bajo este modelo se podría decir que los insumos son como proporcionales. Exactamente. De ahí viene la razón de proporciones fijas, que lo que ustedes vieron en teoría del consumidor se llamaba complementariedad perfecta. ¿Sí? De ahí viene, efectivamente. De ahí viene. Gracias, Muy Lico. bien, Javier. Muy bien. Camilo y después Limni. Lick, por lo que comprendo, la única manera de subir a un nivel de producción más alto es que los dos insumos incrementen. En la proporción que nosotros tenemos en la relación eficiente, porque imagínense que aumente de 2 y llegue a 5, el capital está aumentando, pero no está replicando. ¿Cómo así? En que le voy a comprar el cubículo, le voy a comprar la computadora, pero no tiene teléfono, entonces aún así no va a producir. Entonces, adicionalmente a que aumente Camilo, tengo que replicar la relación efectiva. Entonces, fíjense bien, si la relación es 1, 3, pues al momento que tenga 3 trabajadores, tengo que tener ¿cuántas unidades de capital? Pues la proporción, ¿verdad? Que sería 9. Entonces, tiene que replicarse, esa es la idea, ¿verdad? ¿Sí, Limni? Lick, perdón, o sea que ahí ya no funcionaría lo que estábamos viendo anteriormente, que en base a la línea isocosto maximizábamos la producción, ¿verdad? Porque acá prácticamente nos pasamos de una isocuanta a otra, ¿verdad? O Igual sea, tenemos que tomar en cuenta, ajá, ¿sí? Continúa, por favor, Limni. pero prácticamente acá si queremos aumentar la producción y ya topamos la línea isocosto, o sea, si la queremos aumentar, o sea, necesitamos más presupuesto prácticamente, ¿verdad? Porque necesitamos de ambos insumos.
Exactamente, y no se puede salir de esto. Aquí no puedo sustituir, bueno, entonces voy a producir nada más con capital. Vean la diferencia tan importante entre ambas funciones de producción. Aquí no puedo decir, miren, entonces voy a producir nada más con capital, tengo que replicar esto. Independientemente del costo de cada insumo, tengo que replicar esto que tengo acá. Entonces, efectivamente, tengo que tener el suficiente presupuesto para efectivamente cumplir o verificar esta relación entre capital y trabajo. ¿Sí? Los call centers efectivamente tienen que ajustarse. Vean, imagínense un incremento en los costos de capital. Pues no tienen más alternativa que si contratan más trabajo, pues necesariamente tienen que comprar más capital, ¿verdad? Sí, no hay más alternativa. ¿Sí? Aun cuando aumenten los costos laborales, un call center los tiene que asumir, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener mucho capital ocioso, ¿verdad? Entonces, hay mucha restricción en una firma en la cual tiene factores que tienen un alto grado de complementariedad, porque cuando aumenta el precio de uno, no tiene alternativa que seguir replicando esta relación eficiente, tiene que tener mayor presupuesto, que era un poco lo que Limni nos estaba comentando. Entonces aquí el presupuesto es clave para el firma. O sea que si le Luis preguntaran a Fernando, un economista, perdón, si le comentaran a un ¿sí? economista cómo podría maximizar esa producción y el economista según ve los factores son de proporciones fijas, o sea, la única opción que le da a la firma es que aumente su presupuesto, ¿verdad? Sí, eso sería excelente, Limni, sí, por ahí iría. Totalmente de acuerdo, ¿sí? Entonces, ante cualquier cambio que existe en el precio relativo de los factores, que es un poco lo que vamos a ver, porque si se dan cuenta, ni siquiera hemos hablado del isocosto, pero Livni efectivamente se anticipó y hacia eso vamos a llegar. Lo que la firma le interesa es replicar, entonces, por más que estén aumentando los precios, tiene que aceptar esos precios porque es lo único que le permite producir un poco más, entonces sí tiene que aceptar, tiene que tener mayor presupuesto para ello, ¿sí? Entonces, la firma aquí es muy restrictiva. eh, Luis Fernando y después Luis. ¿Sí? Luis Fernando. Utilizando el mismo ejemplo de los call centers, en este caso que como es de proporción, pero digamos que la misma entidad o la firma no quiere comprar más capital. Entonces aquí es donde viene lo que hizo lo del COVID, de que se aprovechó este momento en el sentido económico de la firma para poder implementar lo que es el home office o el trabajo desde casa. Entonces aquí entra lo que sería el tema que habíamos visto, que sería la función de producción y sustitutos perfectos, donde el capital, o sea, existe mucho capital, pero también el trabajo es más factible. Sí, ahí el problema de lo que se está comentando Luis, es que al final del día, pues sí, ustedes requieren, digamos, esa persona que hizo home office igual requiere capital, ¿verdad? O sea, al final, aun cuando lo está produciendo en casa, obviamente los costos de la firma van a caer, ¿verdad? Porque ahora recae el costo del capital prácticamente sobre el trabajador. Pero el trabajador prácticamente tuvo que replicar esa relación eficiente que antes estaba en la firma, ahora en su hogar. O sea, prácticamente se tuvo que mantener esa complementariedad. Coincido con usted que los costos para la firma, pues ahora cayeron, ¿verdad? ¿Sí? Porque digamos que los costos asociados al capital, pues tuvieron una merma, una caída. Pero esas personas siguieron continuando, siguieron trabajando, mejor dicho, con cierto grado de complementariedad entre los insumos, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, sí, eso estaba Sí, Luis. pensando también, inclusive con algunas firmas, bueno, cuando nomás empezó la pandemia, no tenían el presupuesto necesario en su momento. Entonces, muchas de las personas también tuvieron que buscar por su propio medio, o como lo que es aquí en la universidad, la presencialidad, no todos teníamos una computadora. Y dada la Es cierto. virtualidad, tuvimos que ver cómo obtener un dispositivo electrónico y a veces no teníamos la conexión eficiente o la capacidad de internet para poder ver las clases. Entonces aquí es donde yo decía de que en su momento ellos no invirtieron tanto en capital, sino que hasta más adelante cuando vieron que esto se iba para largo. Sí, de hecho, la transferencia de capital y la transferencia del gasto de capital se le hicieron hacia el consumidor final, o sea, hacia ustedes prácticamente, ¿verdad? Ajá, pero Eso, digamos, si lo miramos del punto de vista de la firma, ellos salieron ganando. sí, tuvieron una reducción en sus costos, principalmente en la parte del capital, coincido con ustedes, totalmente de acuerdo. Pues fíjense, jóvenes, qué bueno que están comentando todo esto, ya le voy a dar la palabra a Luis.
esta función de producción la observamos en muchos procesos productivos, en muchos sectores de la producción. Y eso va a condicionar mucho el óptimo, ya lo vamos a ver. Y eso lo vamos a formalizar con la elasticidad de sustitución que les comentaba. A veces la firma no va a tener alternativa para poder sustituir uno por otro porque existe complementariedad. En unos casos, como ya indicaba Luis Fernando, pues sí, ya en procesos muy automatizados, ya de entrega de correspondencia, bien de paquetes, de productos, ya, pero no está totalmente difundido. Sí, Luis, por favor. Sí, o sea que en este tipo de función, la tasa de interés no tiene un papel preponderante, porque independientemente de la tasa de interés, tiene que asumir la responsabilidad la firma. Exactamente. Muy bien, Luis. Ese es un poco de lo que estábamos hablando de elasticidad de sustitución. Aquí tengo que tomar los precios tal como el mercado me los está dando, porque no tengo más alternativa que replicar esto, ¿sí? Me aumentan los costos laborales, pues requiero de trabajo, no tengo más alternativa. Tengo que comprar esta combinación de computadora, celular y cubículo, pues tengo que asumir los precios para cada uno de ellos, porque no puedo sustituir uno por otro, ¿verdad? Cada uno tiene una función particular y se genera la producción cuando ambos se complementan, ¿sí? Entonces, acá tengo mayor restricción que en el caso de sustitutos perfectos, donde la firma se puede trasladar de un insumo a otro prácticamente de forma muy rápida, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ustedes como economistas, cuando analicen un proceso productivo, tienen que ver cómo se vinculan los insumos, cómo se están relacionando, porque eso va a definir la forma en cómo ustedes pueden tomar la tasa de interés y los salarios. ¿Cuál es su holgura para poder hacer algún tipo de sustitución? Excelente, muchachos. Muy bien. Sí, muy buena participación. Sí, Daniel, por favor. Disculpe, esta sería la tercera función de producción que miramos, ¿verdad? Porque la primera es la Cobb Douglas, exactamente. La segunda es la de sustitutos perfectos. Y esta, exactamente. Sí, a eso iba, Lick. O sea, digamos, esta podemos ver que es porque los insumos están relacionados por su complementariedad. En la otra, de que se pueden sustituir de manera igual. Y entonces, ¿qué nos representaría o bajo qué contexto se utiliza la Cobb Douglas? Sí, fíjense que el mensaje que nos deja la Cobb Douglas es muy buena pregunta también. ¿Sí? Cada ¿El una nos precio de deja los un mensaje. factores? Nuevamente. ¿Sería el precio de los factores? Sí, efectivamente, digamos, pero en términos del equilibrio, David, o sea, digamos, tomamos en cuenta el precio de los factores. Eso es una verdad para todas, ¿verdad? El problema es que en este caso, en la cual nosotros tenemos curvas isocuantas que son estrictamente convexas, K y L, el mensaje que nos deja es que la sustitución es unitaria. En este caso, la sustitución es cero prácticamente, no puedo sustituir uno por otro, ¿sí? En el caso de sustitutos, la sustitución es total, es alta, porque puedo pasar nada más de producir con capital a producir nada más con trabajo, ¿verdad? Cuando tengo sustitutos, ¿sí? La sustitución es muy alta. En este caso, lo que nos indica es que la sustitución es unitaria, y eso nosotros lo vamos a formalizar más adelante. Pero una función de producción Cobb-Douglas, lo que nos indica por una parte es que la sustitución es unitaria, o sea, no es tan extrema como la de sustitutos, ni tan rígida como la de proporciones fijas. Acá es prácticamente cero, no puedo aceptar sustitución. Acá sustituye inmediatamente uno por otro, y acá la sustitución es proporcional, digámoslo así, es unitaria. ¿Sí? Por una parte nos dice eso, y por otra parte es que la firma busca combinaciones equilibradas. ¿Cómo así equilibradas? Si se dan cuenta, cuando nosotros vimos la forma paramétrica, nos decía, miren, selecciona aquella cantidad de capital basado en qué? En su elasticidad. Alfa, ¿verdad? Alfa más beta, ¿se acuerdan? Aquí teníamos beta partido alfa más beta. Entonces, el mensaje que nos deja Daniel tratando de verlo, digamos, en una forma mucho más general,
El mensaje que nos deja una función de producción tipo Cobb-Douglas es que las combinaciones son equilibradas o bien proporcionales a las elasticidades, ¿verdad? No son tan extremas. Buscamos una combinación más o menos estable o equilibrada entre capital y trabajo. ¿De qué depende? De sus elasticidades. ¿Se acuerdan? Eso lo demostramos. ¿Sí? Esto de acá es un escenario mucho más intermedio. ¿Sí? Muy buena pregunta. Entonces, fíjense que tendríamos un caso extremo en donde yo veo los precios relativos y me puedo, digamos, decantar o bien inclinar nada más por producir con capital o con trabajo. ¿Sí? Aquí la sustitución es muy alta. Tengo un caso intermedio que sería una Cobb-Douglas. ¿Sí? Aquí tengo capital, aquí tengo trabajo y la sustitución es intermedia. Quieren colocarlo así, intermedia. ¿De qué va a depender? De las elasticidades, como lo mencioné. Y el día de hoy estamos viendo un caso, digamos, muy limitado de sustitución. Alta, intermedia, y aquí va a ser un escenario. No sé si se ve acá, si se ve. Tengo las L's y la sustitución es limitada o baja. Acá, bien. Sí. Entonces el mensaje que nos deja la Cobb-Douglas es que la sustitución es intermedia. ¿Sí? Es proporcional a las elasticidades, donde la gente busca, la firma busca una combinación más o menos equilibrada. ¿Sí? Lick, disculpe, Eso. solo con una... Claro. Adelante, David. Disculpe, ¿por qué indica que nuestra isocuanta en esta que son proporciones fijas es en forma de L? Porque si nos damos cuenta en un punto de la L, si no es en el punto de origen, digámoslo así, ya no está en la isocuanta. Considero Sí, yo, ¿o no? ahorita lo vamos a explicar. Sí, comprendo su punto. Digamos que el punto óptimo dentro de la isocuanta es efectivamente el vértice, Ajá, este origen que señala. Lo que pasa es que el isocuanta me define todas las combinaciones, David, que tienen el mismo nivel de producción. Y dijimos que por más que esté contratando mayor cantidad de trabajo, 2, 3, 4, 5 trabajadores, pero a ninguno de ellos le voy a comprar computadora, celular, cubículo, mi producción va a seguir siendo de 30 llamadas, por la única persona que Sí, efectivamente entendí. tiene la combinación. No es el óptimo, es cierto. No, sí, sí. Gracias, Lick. Pero está bien, esa pregunta es muy importante y qué bueno que lo está haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Esto acá es la relación eficiente. Todas estas cantidades de trabajo, todos esos trabajadores que esté contratando, pues prácticamente no van a hacer nada. Y no porque no quieran, sino porque no tienen el capital. Nada más tengo en total 3 unidades de capital. Entonces, todas estas combinaciones tienen asociado un nivel de producción de 30 llamadas. Exactamente. Sí, así es. Gracias, Lick. No, usted ahí, buena pregunta. Entonces, jóvenes, vamos a empezar a formalizar, ya que tenemos claro esto, vamos a empezar a formalizar una función matemática que describa la L. Como les digo, nosotros como economistas jóvenes tenemos que ganar la intuición, ustedes ya la conocen, ya la saben perfectamente, me lo acaban de demostrar, pero requerimos de una ecuación matemática siempre, jóvenes, porque el economista formaliza sus resultados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación matemática que nos ayuda a representar este tipo de isocuantas que tienen forma de L? Ya vimos que la Cobb-Douglas es multiplicativa. Ya vimos que la de sustitutos es aditiva, es una suma. Pero ¿qué pasa con la de proporciones fijas? Lo vamos a empezar a ver el día de hoy. Bueno, les comento, todavía no hay fechas para segundos parciales, pero les comento que hay un proceso de discusión sobre, digamos, sobre
el horario que nosotros vamos a colocar para la prueba. Entonces, todavía no hay fechas, bueno, ni siquiera se ha discutido eso, pero ya están viendo el tema de cuánto tiempo les vamos a dar. Entonces, les comento esto porque muy probablemente no hay todavía fechas ni siquiera tentativas, pero yo calculo que tal vez tipo mediados de marzo, ¿sí? Van a estar viendo ya el tema de los segundos parciales. Entonces, todo lo que es funciones Licenciado, de producción, el equilibrio de productor, pues lo vamos a evaluar para el segundo parcial. ¿Sí, Luis? según los estatutos de la Universidad de la Facultad de Ciencias Económicas, como siempre mandan un, ¿cómo se le dice esto? Anual, no recuerdo, como tipo horarios donde aparece todos las fechas Ah, estimadas. ya, Entonces, la el segundo planificación de parcial, actividades. ajá, Ujú. donde están todas las actividades, según está, vamos a ver, 18 creo que es domingo, ¿no? Pero a partir del 18, no, sábado creo que el primer parcial va a empezar el día sábado 18. No existe todavía qué curso será, pero las estimaciones de las fechas empieza el 18, según recuerdo. Bien, gracias, Luis Fernando. Entonces, jóvenes, ténganlo ya presente para que vayan estudiando los temas en los cuales hemos venido avanzando. Bueno, bien, gracias, Luis. Entonces, jóvenes, me voy a salir un poquito de la micro porque voy a introducir una función en la que nos va a servir un poquito para poder modelar este fenómeno productivo. De hecho, cuando ustedes revisen este tema, que es la función de producción de Leontief en macroeconomía, ahí va a estar esa especificación, ¿sí? Entonces, jóvenes, una función cualquiera. Ahorita voy a tomar una función cualquiera que va a tener la siguiente propiedad. Miren, aquí voy a tener el dominio. El dominio van a ser pares ordenados X, Y. Y aquí voy a tener la imagen, que es el contradominio. La ley de correspondencia que me permite asignar elementos del dominio a uno del contradominio tiene la siguiente propiedad. Voy a tomar el valor mínimo, ¿sí? Mínimo. ¿Cómo así? Voy a tomar elementos del dominio. 1,1, 1,2 y 2,1. Como son pares ordenados, 1,2 no es igual a 2,1. ¿Sí? Voy a tomar ahora 2,2, 2,3 y 3,2. Entonces, para poder asignar un valor en el contradominio, voy a tomar el mínimo, el valor más pequeño. Entonces, ¿cuál sería la imagen de 1,1? 1, ¿verdad? Este es el valor más pequeño. ¿Sí? 1,2. Le voy a asignar un número de tal manera que sea el mínimo entre ambos. 1. 2,1, que es un par ordenado distinto, le asigna otra vez el más pequeño. 1. ¿Sí? Entonces, lo que hace la función mínimo es que toma los elementos del dominio, selecciona el menor y ese es el que se va a asignar en el contradominio. 2,2. Ahora la imagen es otra, es 2. 2,3 el más pequeño, 2. 3,2 el más pequeño, 2. Entonces, esto de acá es una función. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que la función z, que depende de x y y, va a ser el mínimo, se representa con min, se representa el mínimo, entre x y y. ¿Sí? ¿Qué característica tiene esto? Revisémoslo gráficamente. Te voy a pasar a la parte de proporciones fijas. ¿Sí? Acá y el. Voy a tener 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, 1, 1 tiene asignado el 1. ¿Sí? 1 en X, 2 en Y, X y Y. Estamos en X y Y con esto de Y. ¿Sí? 1, 2 sigue teniendo el 1. 2 en X, 1 en Y sigue teniendo el 1. Ahora, los tres puntos tienen como imagen Z igual a 1. Veamos esos tres que tenemos en rojo. 2, 2, tenemos 2, 2
tienen asignado el 2. Están en otro valor de Z. 2, 3. Tengo acá 3, 2. Estos 3 puntos están en otro valor de Z. Z igual a 2. Si se dan cuenta, jóvenes, la gráfica que genera esta función mínima nos permite modelar el fenómeno de la proporción fija que existe entre ambos factores. ¿Se dan cuenta? Entonces, la función que nosotros vamos a utilizar para poder modelar la producción donde existe proporcionalidad, que lo observamos en muchos fenómenos productivos, va a ser la función mínima. Y ahorita la vamos a especificar. Solo voy a dar tiempo para que ustedes lo copien si así lo desean. Entonces, la función mínima es bien sencilla, jóvenes. Parece compleja, sí, pero es muy sencilla de utilizar en el contexto de la producción. Cuando revisen este modelo de macroeconomía, se van a dar cuenta que este autor utiliza la función mínimo, este economista utiliza la función mínimo para poder modelar ese fenómeno productivo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ya van a ser las 1:30. Solo quiero llevarlo de una vez al fenómeno de la producción, que no me llevaría más de 5 minutos, ¿de acuerdo? Para que ustedes ya se queden con esa función y ya podamos el día lunes ya avanzar un poquito más en analizar qué nos está indicando esa función en el contexto del proceso productivo. Que la mayoría lo tiene. Entonces vean qué vamos a hacer ahora. Como la función mínimo precisamente replica las isocuantas que nosotros habíamos visto, vamos a utilizar la forma paramétrica. Acuérdense que la forma paramétrica contiene parámetros y es una generalización, ¿sí? Entonces, esa función va a tener la forma K y N. Nuevamente, ahora sí, ya la producción depende del capital de trabajo, que va a ser igual al mínimo de alfa K, beta L, ¿sí? Ahora, el primer componente ya no es X, es alfa K y el segundo es beta L. Alfa y beta son parámetros, son números mayores a 0, ¿sí? Para poder caracterizar esta función, jóvenes, nosotros tenemos que orientarnos en el vértice eficiente. Y eso nos indicó David. Vean acá, David nos indicó, mire, la parte relevante, y también Limni lo comentaba, ¿verdad? La parte relevante para nosotros como economistas es el vértice, porque ahí somos eficientes. Pero ¿qué pasa en el vértice? Miren, el primer componente coincide con el segundo. ¿Sí? Veamos acá el vértice. El primer componente coincide con el segundo. ¿Sí? Entonces, para poder caracterizarlo en nuestro proceso productivo, pues encontramos también el vértice. El primer componente coincide con el segundo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. A nosotros nos interesa el vértice de la función. Digamos el vértice, miren. El vértice se logra cuando el primer componente es igual al segundo. Primer componente igual que el segundo. ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo con nuestra función mínimo en este proceso productivo. Que el primer componente lo igualamos con el segundo. Y eso nos permite obtener la cantidad de capital por trabajador en la relación eficiente. Beta partido alfa. K partido N es igual a beta partido alfa. Y esto de acá, jóvenes, representa la relación eficiente de capital por trabajador. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ustedes que ya son modeladores económicos, ¿verdad? ¿Sí? La cantidad de capital por trabajador eficiente en un call center, en el ejemplo que vimos, ¿se acuerdan? Tenemos una computadora, tenemos un celular
tenemos un cubículo por cada trabajador. ¿Cuánto valdría beta y cuánto valdría alfa en ese proceso productivo? Cantidad de capital por trabajador. Pues 3 por cada enteros. trabajador. Exactamente. Muy bien. Por cada trabajador que vaya a contratar, requiero 3 unidades de capital. 3 enteros. Exactamente. En consecuencia, beta es igual a 3 y alfa es igual a 1. ¿Sí? Esta es la del call center, joven. Eso quiere decir que puedo encontrar cualquiera de los dos lados de la igualdad y me da el resultado del otro lado, ¿verdad? Sí, exactamente. Exactamente. Fíjense que nosotros aquí ya tenemos 3, obviamente tendríamos el 1, y podríamos representar esto en términos de esta igualdad. Por ejemplo, pues este vértice podría ser equivalente a decir 1 por K igual a 3L. ¿Sí? Entonces nuestra función mínima para el call center, ¿qué forma tiene? Tiene el mínimo de K de L. Porque el Perdone, primer ¿qué me componente va a ser. representa alfa y beta? ¿Dijo? Perdone. Sí, esa es muy buena pregunta y lo voy a escribir, jóvenes. Eso es importantísimo. ¿Sí? A ver, lo voy a escribir, lo voy a dejar acá en la pizarra. ¿Sí? Alfa son las unidades de trabajo en la relación eficiente. Y beta son las unidades de capital en la relación efectiva o eficiente. Entonces, alfa está medido en unidades de trabajo. Importante, jóvenes. No se les olvide eso. Alfa son las unidades de trabajo. Mientras que beta son las unidades de capital. ¿Sí? Licky, ¿por qué en la igualdad alfa va con el capital? Sí, ese es el punto donde tienen que tener cuidado, jóvenes. ¿Sí? Es por la forma de construcción. Recuerden que nosotros dijimos que el primer componente tiene que ser igual al segundo. Igualamos. Hicimos álgebra. K partido L es igual a beta partido alfa. Entonces, al momento de hacer el álgebra, nos damos cuenta que el coeficiente, vean bien lo que está indicando Camilo, el coeficiente que acompaña a K, que sería alfa, son las unidades de trabajo. Y es por la construcción, aquí lo podemos ver, miren. Alfa representa las unidades de trabajo, entonces mucho ojo. El coeficiente que acompaña acá está medido en trabajo y el coeficiente que acompaña a él está en términos de capital, y aquí lo podemos ver. Es por la construcción, Camilo. Recuerden que nosotros dijimos que en el vértice tenemos la relación eficiente y ahí ambos componentes son iguales, entonces lo tengo que igualar. De la igualación sale K partido L, ¿sí? De tal manera que ahora beta pues representa las unidades de capital. Beta, esto es capital, ¿sí? Y este es trabajo, digamos, la respuesta es por la construcción de la función mínimo, mucho ojo, ¿sí? Gracias, Entonces, Licky. la función de producción que identifica el proceso productivo de un call center sería K, 3L. ¿Por qué? Porque el coeficiente que acompaña a K, ¿qué dijimos que representa, jóvenes? Son las Unidades de unidades de trabajo. trabajo. Unidades. El trabajo. Exactamente. Por cada trabajador necesito este 3 en términos de qué está. De capital. 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 Necesito 3 unidades de capital. Entonces, mucho ojo, jóvenes, ¿sí? El coeficiente que acompaña él son unidades de capital y el que acompaña acá, unidades de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Fíjense que ya me pasé, sí, ya, lo vamos a dejar hasta acá porque ya me pasó un par de minutos. Esto lo voy a retomar el día lunes, ¿de acuerdo? Para que se comprenda bien este tema. Voy a retomar esta función de producción, ¿sí? Entonces, jóvenes, lo dejamos hasta acá. Gracias por su atención. Los felicito por su participación. Sé el esfuerzo que están haciendo, jóvenes, entonces, independientemente de cómo les haya ido en el primer parcial, no decaigan en el esfuerzo que han venido haciendo, ¿sí? Es señal de que ustedes están avanzando, ¿sí? Recuérdense que parte importante de la entrega del laboratorio es la asistencia. Estoy viendo una muy buena asistencia el día de hoy, entonces hay que seguir siempre motivados, jóvenes. Ustedes saben que la carrera es demandante, pero están haciendo el esfuerzo, ¿sí? Entonces no decaigan en el trabajo como lo están realizando, con el esfuerzo, con la disciplina. Y estoy convencido de que les va a ir muy bien, ¿verdad? Sí, hemos visto mejoras en la asistencia. Eso sí, los felicito por eso. He visto que hay mayor asistencia y mayor participación. Entonces, hay que seguir en esa misma vía. ¿Sí? Entonces, jóvenes, tengan feliz fin de semana y nos vemos entonces el día lunes. La otra semana, jóvenes, como les indicaba, va a ser nuestra última semana de este trabajo así regular que tenemos en la docencia. Vamos a empezar nuevamente a las 6, termina a las 7 a primera hora. La segunda hora empieza a las 7 y termina a las 8. Juanfer me va a ayudar el día miércoles, pero ya solo va a ser la siguiente semana que viene. Ya posteriormente, pues ya volvemos a nuestro horario regular, ¿de acuerdo? Gracias, Alex. Muy bien, Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, jóvenes. Tengan feliz noche. Nos Licenciado, vemos el día perdone, lunes. ¿puedo hacer una Sí, consulta? Es que no me recuerdo haber visto en el primer parcial la ponderación de la parte teórica, ¿cuántos puntos eran? sí, déjeme ver. No lo tengo aquí a la mano, pero creo que lo puedo revisar ahorita. Un momento. Yo también tenía dudas con el parcial. Es que, Claro. sabe que me fue muy mal, entonces quería saber si hasta en la parte teórica había fallado. Sí. Bueno, creo que Quería les saber. había comentado el tema de la revisión, ¿verdad? Sí, ¿se No me acuerdan lo que pueden pedir correo. revisión? Es que Bueno, de hecho me asusta que me haya confundido en algo más. no, Pero o sea, aquí sí, aquí no les vamos a bajar puntos porque, encontramos esto, no, o sea, su nota no va a sufrir un detrimento. Sí, o sea, no es esa la idea. Lo que requerimos es que ustedes vean dónde tuvieron equivocación, ¿sí? Entonces claro. ahí con Juanfer organizamos alguna jornada para que él, ya sea algún día sábado, él les dé la revisión, o bien Juanfer, no está por acá Juanfer, el día sábado pues les vaya resolviendo parte de la prueba, ¿sí? Para que ustedes vean dónde hubo equivocación. Pero déjenme ver, yo creo que tengo ese dato, Limni, para indicarles cuánto es lo del primero y cuánto es lo del segundo. Yo me acuerdo que está equiponderado, pero déjenme revisar. Aquí sí pude entrar, entonces les puedo indicar ahora macroeconomía, micro, 2, jornada nocturna, primer examen parcial. Pues vamos a ver preguntas. 1, 2, 3. Habían unas que valían 1, otras que valían 2. Serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si habían 3 ejercicios en la parte práctica, ¿verdad? Sí, correcto. 5, 10, 12. Sí, entonces la primera serie 13 puntos, la segunda serie 12 puntos. Esa es la ponderación. Ah, ya. Es que sí tenía un poquito de duda, es que yo sentía que no me había ido perfecto definitivamente, pero es que sí me fue bien mal, entonces dije, ¿será que ni siquiera en la teoría me fue bien? Porque Sí. saqué 9, entonces tenía como esa duda. Ya ni a mínima Entonces, puedo llegar. no vean, jóvenes, yo necesito que ustedes trabajen, digamos, motivados, esa es la idea, ¿verdad? Y obviamente que se ganen sus puntos trabajando, ¿sí? Sí. Pero también quiero que ustedes salgan de dudas porque tampoco es la idea, bueno, esa es la nota y ya me quedo con que eso fue, ¿sí? Como les indiqué, ustedes tienen ese derecho, que ustedes lo pueden ejercer, ¿verdad? ¿Sí? Para Claro, pedir para revisión. reforzarlo. Digamos, sí, para ver dónde hay que mejorar, porque de hecho es retroalimentación cualitativa la que les damos. Es decir, mire, le aconsejamos hacer esto. De hecho, eso es retroalimentación importante para ustedes, cómo corregirlo, ¿verdad? Entonces,
no tengan ninguna pena, hay que pedirlos, no les vamos a bajar puntos, o sea, no es aquello de decir, bueno, vamos a ver de ninguna manera, al menos no es el espíritu en nuestra clase y menos en la escuela de economía, ¿sí? Entonces, De acuerdo. nosotros reconocemos que la parte de la retroalimentación es vital para ustedes, porque es como uno va corrigiendo las cosas que se pueden corregir en vistas a segundo parcial. Entonces, Muy Lili, bien. sí, más que un derecho, yo les aconsejo que ustedes obligatoriamente pidan revisión, ¿sí? Porque yo ya la otra semana ya me voy a estabilizar un poco más y ya le voy a pedir a Juan Fernando de que les apoye en la resolución del examen Muchas y en que gracias. ustedes lo puedan revisar. Entonces, si quieren, solo es cuestión de escribirle un correo a Juan Fernando, ya que Juan Fernando me pase el listado para ver cómo nos organizamos, ¿verdad? Entonces, ustedes se salen un momento de la clase, ya cuando yo esté dando para que Juanfer les pueda en algún salón virtual, pues les pueda dar esa retroalimentación, ustedes puedan ver su prueba, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo. Entonces hagamos eso, línea, ¿sí? Por De el acuerdo. momento solo escríbanle a Juan Fernando para que les pueda dar la revisión. Hacemos el listado de quienes la desean y ahí podemos verlos. Si todos la desean, pues nos organizamos de alguna manera. O bien a todo el grupo, pues les damos un poco la solución del examen, la vamos resolviendo, la va resolviendo Juan Fernando porque él ya tiene la solución para que ustedes vean dónde se tiene que mejorar en cada caso, ¿verdad? Sí. De acuerdo, Alex. Muchas gracias. Yo también. Y no, es de ustedes, ¿verdad? O sea, la idea es que vayan ustedes aprendiendo porque se aprende un montón de revisar la prueba y también vayan, digamos, aprendiendo los temas del curso, ¿sí? Muy bien. De acuerdo. Juanfer está por ahí. Creo que Juanfer, vamos a ver. Pues, Si usted no está por ahí, yo voy a platicar con Sí Juanfer está para ahí, que... pero Sí, en- sí, o sea, tal vez, sí, pero el está aquí espíritu no. conectado, pero tal vez no. Yo voy a platicar con él para que veamos ese tema del examen, porque sí es importante que ustedes tengan ese feedback, ¿verdad? Sí, Gracias, Lee. Vic, disculpe. sí, adelante, Fred. Sí, lo que creo que sería bueno es la idea que usted planteó ahorita ahí de resolver el examen en forma general, ¿verdad? Porque, como usted dice, ahí uno se retroalimenta, ¿verdad? Y creo que sí, por ejemplo, a mí en la parte práctica, eh, los dos problemas últimos me causó bastante problema, ¿verdad? Entonces sí sería buena idea esa, ¿verdad? Claro, Gracias. claro, sí, lo vamos a hacer, Fred. Entonces yo me voy a encargar de platicar eso con Juan Fernando y cuando ya él le toque un sábado, porque si no está por acá, si no, pues le iría directamente para que le resuelva la prueba. Entonces, sí, eso sí lo vamos a hacer. Lo que me di cuenta, digamos, de la parte práctica, jóvenes, porque descargué también los exámenes, es que en el ejercicio donde les pedíamos encontrar la tasa para esas funciones que requerían derivación implícita, mm, puedo decir que la gran mayoría, jóvenes, no lo hizo. No lo hizo. De hecho, casi que por ninguno de los métodos. Porque, o sea, el examen les pedía derivación implícita, pero dije, vamos a ver si alguien lo hace por otro método. No. Y creo que encontraron dificultades en cómo derivar raíces. Por ejemplo, había una raíz de L, no sé qué, era una raíz, que de hecho la tasa era constante, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, déjenme ver si tengo aquí para mostrarles algo, pero si vuelvo a repetir el tema de la retroalimentación va a ser un poco lo que yo esperaba. Aquí tengo la solución. Primer parcial, ¿verdad? Entonces les coloqué. Sí, ahorita les voy a mostrar la pantalla para que vean un poco qué es lo que. Déjenme. Juanfer está por ahí. Voy a llamar para que una vez el día miércoles que él va a trabajar con ustedes y les haga la resolución. Les voy a mostrar un poco de
de lo que yo esperaba para ese ejercicio. Miren. Se acuerdan de ese problema, ¿verdad? Decía, a partir de las siguientes funciones de producción, determinar la tasa por derivación implícita. Entonces tenían esta especificación que era potencial. Aquí, como les indicaba, jóvenes, aquí está la parte económica y está la parte matemática. Aquí lo que tenían era una potencia, una función potencial compuesta, entonces había que derivarla como tal. Pero viendo los exámenes, jóvenes, o sea, contadas personas intentaron hacerlo. Miren, este es un radical y aquí está la solución, ¿verdad? Es una tasa que es decreciente, entonces es convexa y aquí tenemos un isocuanta lineal. O sea, si se dan cuenta, eso es lo que esperábamos ver y, bueno, por una parte unos no lo hicieron y obviamente no hubo interpretación tampoco, ¿verdad? Pero o sea, no era nada complicado, ¿verdad? Lo que pasa es que obviamente había que conocer la parte de la parte de la derivación implícita, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí la solución, entonces vamos a ver si me contesta Juanfer, si no, pues el día miércoles vamos a ver ese tema, ¿verdad? Pero sí hay que estudiar mucho, jóvenes, porque la parte económica y la matemática están incluidas en el examen, en el segundo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que haríamos el día miércoles. Ahorita le voy a... No contestó, pero entonces eso vamos a hacer, jóvenes. ¿Se acuerdan que el día lunes, pues yo trabajo con ustedes? El día miércoles, Juanfer me va a hacer el favor de trabajar con ustedes, pero van a resolver la prueba. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. Gracias, Dick. Feliz noche. Con mucho gusto, independientemente de que ustedes soliciten revisión, o sea, pueden solicitarlo sí o sí, no hay ningún problema. Después nos organizamos en la forma de cómo daríamos esa revisión, pero sí, no se preocupen de eso, lo vamos a hacer. De acuerdo. Gracias, Noche, Lick. bendiciones. Noche. Gracias, Lick. Gracias, Dick. Verlos, nos vemos.